quiero compartirte cómo fue mi experiencia cuando conocí al Espíritu Santo. Y me encantaría que si tú no has experimentado al Espíritu Santo, lo puedas experimentar. Esta experiencia ha sido, con diferencia, la más extraordinaria que yo haya llegado a tener. Y me cambió la vida para siempre. Lo poco que conocía del Espíritu Santo era que era la tercera persona de la Trinidad. Entendía quién era en teoría, pero experimentarlo, conocerlo, eso era muy distinto. Y realmente no alcanzas a dimensionar quién es hasta que no lo vives, no vives esa experiencia. Las palabras no alcanzarían a describir lo maravilloso que es y lo que experimentas cuando viene a habitar dentro de ti. Mi relación con Dios siempre ha sido muy espontánea, muy natural y nunca encasillada en una forma religiosa en el sentido de religiosidad, no de relación. No es algo que puedas experimentar sin una búsqueda personal de Dios. Y ojalá buscásemos a Dios en nuestra vida porque le amamos y ya está. Y no porque estemos en una situación extrema en la que si no lo buscamos morimos, porque estamos necesitados de que nos ayude para sacarnos de alguna situación. Que desafortunadamente mi búsqueda intensa y extrema fue dada por una circunstancia muy intensa por la que estaba atravesando, que en otro vídeo os contaré, pero que me llevó a buscarle desesperadamente. Mientras estuviese consciente, yo estaba orando. Si te encontrabas conmigo en esa época, yo podía estar hablando contigo, pero mentalmente yo estaba diciéndole a Dios lo hermoso que era, lo maravilloso, alabándole por todas sus maravillas, por cada pequeño detalle en mi vida, porque una de las maneras en las que me di cuenta que podía estar más cerquita de Dios y mi relación con Dios era aún más estrecha, era a través de la gratitud. La gratitud se convirtió en una llave maravillosa en ese tiempo, una llave que abría los tesoros del cielo. Entonces, agradecía por todo. Aunque el día estuviese nublado, yo decía, wow, Señor, gracias por ese cielo tan maravilloso. Y llegó a suceder varias veces que yo decía eso y empezaba a salir el sol y se ponía todo hermoso. Y me empecé a dar cuenta de lo que le agrada a Dios, que uno sea agradecido en todo momento, en la peor circunstancia o en la mejor, que mi corazón esté siempre agradecido. Entonces empecé a desarrollar una relación muy cercana a Dios, muy íntima, una amistad, nada religioso. Quiero contarte que yo no tenía un contexto de iglesia como tal. Sí, era católica, pero mi relación personal con Él era otra cosa. Era en la intimidad de mi habitación, era en los momentos de soledad en los que yo podía abrir mi corazón a Él como mi mejor amigo y Él empezaba y sabía yo que me escuchaba y podía ver su mano en cada momento de mi vida. Hasta ese entonces yo había ya experimentado cosas extraordinarias con Dios, sobrenaturales, pero lo que estoy a punto de contarte, que es el bautismo del Espíritu Santo, eso yo nunca lo había experimentado, a pesar de que había experimentado lo sobrenatural de Dios. Entonces, quiero contarte esa parte de mi historia que verdaderamente
Me encantaría que tú, si no lo has experimentado, lo pudieras experimentar. Hasta ese momento en mi vida había ido 2 veces a una iglesia cristiana. La primera vez fue una iglesia muy especial, pero cuando fui verdaderamente no me enteré de lo que estaba sucediendo en esa reunión. No pude entender que muchas de las cosas que estaba viendo allí era parte del mover del Espíritu Santo. Así que entré y salí. Ay, qué bonito, pero no entendí mucho. La segunda vez que fui a una iglesia cristiana fue donde reconocí públicamente a Jesús como mi Señor y Salvador. Y fue cuando estuve en esta situación, este tiempo del que estoy hablando ahora. Y yo ya tenía una relación con Dios. Yo ya estaba, pues, había experimentado cosas con Él. O sea, que yo antes pensaba que esto no tenía importancia y que no era necesario. Pero te puedo decir que de las cosas más impactantes, porque tú a veces piensas que las palabras pues igual no tienen mayor poder, pero las declaraciones que haces son importantísimas a nivel espiritual. O sea, no hay nada que se quede, que tú digas, que se vaya al aire y no tenga ninguna repercusión. Si tú no la ves en lo físico, en el plano espiritual sí que tiene repercusión. Entonces hay un poder especial en la palabra dicha. Y claro, yo dije, Jesús, te reconozco como Señor de mi vida y Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, ¿no? Esta es la declaración que hacemos cuando vamos por primera vez a una iglesia cristiana y nos dicen acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Entonces uno hace esa declaración y bueno, aquello marcó tremendamente mi camino, porque aunque no sabía lo que me estaba pasando, cuando yo dije eso, algo dentro de mí se rompió. Era como si algo invisible me estuviese atando y en ese momento ¡puf!, se rompió. Y fue extraordinario. Y a partir de ahí empecé a caminar a otro nivel en las cosas de Dios. De verdad que fue maravilloso. Y te animo que si tú no lo has hecho, lo hagas. Y si no lo hiciste o no lo has hecho en una iglesia delante de muchos testigos, pues hazlo en tu casa, decláralo en voz alta y dilo. Di, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Porque lo que pasa en ese momento es extraordinario. Así que hazlo, si no lo has hecho. Ahora sí al grano. En otro vídeo te contaré en qué estaba metido. Pero llevaba un proceso muy largo, casi 1 año y medio de una lucha muy fuerte, muy, muy fuerte. Y digamos que estaba en el 80% de victoria en medio de esa situación. Y me faltaba un cachito así, un 20%. Y yo decía, Señor, siento que algo me falta. No sé qué es, no lo puedo decir con palabras porque no entiendo, pero yo sé que hay algo más que necesito y necesito que me lo des. Y era esa sensación. Claro, no le podía poner nombre porque no sabía qué era, pero le pedía a Dios que me diera eso que me faltaba. Y saliendo de la capilla a la que había entrado a orar,
me encuentro con una compañera de la universidad que la había conocido en otro lugar. Hacía años que no la veía. Y se me acerca, Pau, ¿cómo estás? Y nos quedamos hablando y me dice, necesito una moneda. ¿Por qué? Tengo que llamar a mi mamá. En esa época, o sea que ya podéis hacer cálculos, se usaban los teléfonos públicos. Ella necesitaba una moneda para poder comunicarse con su madre. Yo le facilité la moneda. Entonces me dice, es que nos vamos de retiro de la iglesia, vamos de campamento. Es un campamento de familias. Yo sentí en ese momento un fuego en mi corazón, una alegría, una certeza de que eso es lo que estoy necesitando, eso es lo que Dios quiere, es lo que me va a dar. Ingrid, por favor, llévame contigo, quiero ir. Ingrid me dice, no, Pau, es que no es para jóvenes. Y yo, no pasa nada, no importa. Y ella, no, es que, claro, ya conocía mi contexto, que era un contexto, bueno, primero no nos habíamos conocido en un contexto religioso, ni mucho menos, pero además, claro, yo era católica en ese entonces era un poco así como, no, tú no, donde vengas aquí te vas a asustar, no sabes lo que hay. Y yo le decía, por favor, Ingrid, yo quiero ir, no me importa, llévame. Y entonces ella estaba un poco así como, uy, Pau, bueno, pues, pero claro, había un problema en el coche de su familia. Iban todas las plazas ocupadas, iba papá, mamá y sus hermanos y ella, las 5 plazas, entonces no había espacio para mí. Y yo, ay, por favor, Ingrid, yo cargo a tu hermanito, lo que sea, pero yo necesito ir, ayúdame, yo quiero ir. Y de repente sucedió algo y me dice, ay, Pau, no, que finalmente mi mamá no va a poder venir. Entonces hay un espacio en el coche y puedes venir tú. Y yo casi, o sea, estaba más emocionada todavía. Entonces me fui con ellos y estuvimos en este retiro que fue maravilloso. Y cuando llegué, claro, las iglesias, esta era una iglesia pentecostal. El que no sabe de iglesia, de esto, de iglesias y tal, pues le cuesta un poquito más entender la implicación que tiene. Pero una iglesia pentecostal es una iglesia que se mueve muchísimo en los dones del Espíritu Santo, se manifiestan y le dan mucha libertad al Espíritu Santo con esos dones y pues tienen unas formas bastante, para una persona que nunca ha estado relacionada en un ambiente así, pues es impactante. Te quedas un poco, ¿qué es esto? ¿En dónde me he metido? Pero yo iba con tanta necesidad de Dios y con tanto deseo de que me diese eso que me faltaba, y que además yo tenía la certeza en mi corazón, aquí lo voy a conseguir, no sé lo que es, pero aquí es. Bueno, entonces llego yo y me encuentro a toda esta gente hablando extrañísimo, súper fuerte. Yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen? ¿Que huya? Y luego me acordé que a los 14 años yo había tenido una experiencia en la que yo estaba en mi habitación, como solía hacer en la noche, hablando con Dios. Mi oración es hablar con Dios, que es lo que es orar. Entonces estaba hablando con Dios, contándole mis cosas, y de repente empecé a perder como el sentido de mi cuerpo. Ya no lo sentía, sentía que flotaba, que no tenía como el cuerpo, no lo sentía. Y de repente yo pensaba una cosa, estaba pensando, y me salían palabras random
y rarísimas. Entonces yo era como, ¿qué palabras más extrañas me están saliendo? ¿Qué es esto? ¿Y qué me está pasando? Y entonces intentaba hablar en castellano y no me salía y salían otras lenguas. Y yo decía, ¿esto qué es? Y yo al final dije, uy, ¿qué? Me estoy quedando dormida, ¿quién sabe qué me está pasando? Perdóname, Señor, lo siento, este momento tan hermoso de oración y yo qué sé, no sé qué me ha pasado, perdón. Hasta le pedí perdón a Dios y nunca más lo volví a experimentar. Después de eso, hasta que llego yo a esta iglesia y estoy en este campamento y empiezo a ver que todo eso que me estaba pasando, que me pasó a los 14, esa manera de hablar, era como ellos oraban. Y yo me quedé así. Y le pregunté al papá de mi amiga, ¿qué era eso? ¿No? Que por qué hablaban así, qué idioma estaban hablando, qué era eso, ¿no? Porque realmente yo no lo entendía. Entonces me explicó que en la Biblia, pues, en la palabra de Dios, pues aparecía cuando en Pentecostés sobre los discípulos cayó el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Y eran lenguas en las que gente de muchísimos lugares les podía entender, que estaban hablando en las lenguas nativas de ellos, pero también Pablo habla de lenguas angélicas en las cartas que él escribía también, y nos habla de los dones espirituales y nos habla de las lenguas angélicas. Entonces, claro, yo decía, ok, entonces esto es cuando hablar en lenguas es esto. Claro, y nunca se me había ocurrido. Mira que yo leía la Biblia bastante, pero es de estas cosas que como no lo entiendes, simplemente sigues a lo siguiente y no te enteras, ni siquiera lo paras y dices, ¿qué será esto, no? Entonces ahí quedé yo súper impactada y dije, mira, increíble. Bueno, pasó el tiempo y entonces dijeron, bueno, pues ahora bautismos. Entonces la gente que estaba allí, pues había ahí al lado un río preciosísimo, la gente pues empezó a vestir de blanco, los que se iban a bautizar y bajaban al río, y yo, ay, qué bonito. Sí que me acordaba yo de la importancia de Jesús, de la declaración de fe que tú haces, ¿no? De cuando te bautizas. Y a mí me parecía que era súper importante que yo lo hiciera, aunque yo había sido bautizada dentro de la Iglesia Católica, yo lo vi como algo que era importante hacerlo siendo consciente del verdadero significado que tenía el bautizarse. Y yo dije, wow, yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. Mira, si Jesús mismo se hizo bautizar por Juan en el Jordán, yo cómo no me voy a hacer bautizar. Yo empecé a rogarle allí a la gente que estaba ahí que me dejaran bautizar y me decían, no porque tú, mira, toda esta gente se lleva tiempo preparándose para bautizarse. Tú nunca has venido a nuestra iglesia, de hecho tú no has ido ni siquiera a iglesias cristianas, o sea, tú no, tienes que prepararte. Y me acuerdo que fue el papá de mi amiga que los convenció de que me bautizaran, de que me dejaran bautizar. Y los convenció con la historia de Felipe y el etíope. Porque Felipe, cuando el Espíritu Santo le dirige para que vaya a encontrarse por el camino con este etíope que estaba en el carruaje de la reina de Etiopía, y él escucha que este eunuco se estaba leyendo al profeta Isaías, y entonces estaba leyendo acerca de Jesús, pero él no lo sabía. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes de quién habla el profeta? ¿No? Y entonces el eunuco le dice, pues, ¿cómo voy a entender si no me lo explican? ¿No?
Y entonces le invitó a entrar al carruaje y Felipe entró y le comenzó a hablar de quién estaba hablando el profeta, ¿eh? Y le explicó que era Jesús. Iban pasando cerca, había agua, y entonces el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe le preguntó al eunuco, ¿crees en Jesús? Dijo, sí, creo. Entonces bajó y lo bautizó. Entonces este fue el argumento que usó el papá de mi amiga para que me dejaran bautizar. Y claro, ante eso, ¿qué podían decir? Entonces me dejaron bautizar. Y estuve allí después de los bautismos, que fue algo súper especial. Pasamos a otro lugar y dijeron, bueno, ahora los bautismos en el Espíritu Santo. Ya han sido bautizados en agua, ahora van a ser bautizados en fuego, con el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo? Porque realmente yo no recordaba esa parte del bautismo, o sea, la palabra bautismo del Espíritu Santo, era como, ¿cómo? Bautismo de fuego. No, eso sí que yo no entendía absolutamente nada. Ahí iba yo más perdida y yo decía, bueno, ¿esto qué es? Y me acuerdo que me cogieron, me llevaron a un lugar donde pues estábamos los que recién nos habían bautizado y fue increíble. Y yo dije, bueno, genial, yo quiero eso también, yo quiero que el Señor me llene con el Espíritu Santo. Me explicaron un poco, me explicaron que el Espíritu Santo venía a habitar dentro de ti, pero es que de verdad que aunque me lo dijeran, yo no lo entendía. O sea, yo lo entendía intelectualmente, pero no conoces realmente quién es hasta que no lo experimentas. Porque es tan alucinante que es que las palabras se quedan cortas y la mente no alcanza a procesar eso, como que no lo ves posible y no lo ves real, no lo ves a tu alcance. Entonces como que la mente hace bypass y ok, sí, lleno del Espíritu Santo, pero se queda aquí y no va la palabra, o a mí me pasaba. Entonces llegan y se van a acercar a mí y me iban a imponer manos. Y entonces me acuerdo que la persona por la que iba a orar por mí se acerca y me pone, y no alcanzó a acercarse mucho, o sea, estaba como a 1 metro de mí y fue a levantar su mano, atención, y alcanzó a hacer esto, poco más. Como en las películas de cómics, una cosa impresionante, ya llegó esa fuerza invisible y me disparó del impacto, me atravesó todo el salón. Estábamos hablando de unas 500 personas que estaban reuniéndose en ese campamento, en ese lugar, más la tarima y todo el sistema de sonido, o sea que podéis un poquito dimensionar el tamaño que podría tener ese salón. Pues yo lo atravesé desde el altar, desde donde estaba la tarima, hasta el final, a lo largo. Llegué a la punta final, al final de todo, disparada, ¡pah!, caí allá. Lo más alucinante es que no me golpearon. O sea, una cosa de esas, eso tendría que haber quedado hecho polvo. Cualquiera que llegue que vuele semejante distancia y con la fuerza que yo fui impulsada, ¿no? Cuando caí allá, pues nada, no me dolió nada, todo perfecto.
Pero sucedió una cosa impresionante. No me permitía moverme. Estaba pegada al suelo. Era un peso que yo no sé si se puede decir el peso de Gloria, pero no podía mover ni una pestaña. O sea, literalmente pegada. Estuve 3 horas sin poder moverme del suelo. 3 horas, pero que yo me acuerdo hacer fuerza para intentar levantarme, porque claro, empezó una reunión después de los bautismos en el Espíritu y tal. Empezó una reunión, se acabó, hubo un pequeño descanso, volvieron a empezar otra reunión, se volvió a acabar y yo no podía todavía levantarme del suelo. Entonces yo decía, uy, me tengo que levantar. Y yo me acuerdo intentando hacer fuerza. Y con todas mis fuerzas, ya al final, alcancé a mover una falange del dedo, de un dedo y poco más. Pero mira, lo importante de esta experiencia, que la describo así con detalle de lo físico, pero lo que estaba pasando en lo espiritual era algo impresionante. Yo en ese momento escuché la voz audible de Dios. Y el Señor me dijo, lo que por gracia recibes, por gracia vas a dar. ¿Y qué significa escuchar la voz audible de Dios? Es la voz de Dios retumbando súper fuerte, que sabes que no viene de ti, que sabes que no es una invención, que sabes que es una persona hablándote fuertemente, tú oyes perfectamente la voz, pero claro, nadie más la oye, solo tú. Una de las cosas que más me impactaron, aparte de oír la voz de Dios, es que cuando me dijo, lo que por gracia recibes, por gracia vas a dar, yo me imaginé, ¿qué significará esto? ¿Será que ahora voy a ser parte de este equipo de personas y voy a estar allí pues haciendo lo mismo que ellos, orando por la gente y tal? Pues a mí, yo amaba a Dios y amo a Dios con todo mi corazón, pero a mí eso no me hacía nada de gracia, ¿eh? A mí eso no me parecía muy cool, no era como lo que, wow, qué guay, voy a servir en la iglesia. Con el tiempo, sí, con el tiempo era algo que me encantaba y que deseaba con todo mi corazón, orar por la gente y que la gente pudiese, pues, ser bendecida a través mío, por supuestísimo. Pero en el momento en que yo recibo eso, digo, oh, no, ¿qué es lo que quiere el Señor? No. Y luego me di cuenta que esa palabra con los años, que esa palabra que Dios me había dado era más una promesa que un mandato. Para mí era una promesa más que un mandato, porque fíjate que cada vez que yo oraba por alguien, que me encontraba alguien, yo oraba por la gente. Después de recibir ese bautismo del Espíritu Santo, yo oraba por la gente en todas partes. O sea, no quedaba nadie alrededor mío que yo no le impusiese manos, orara por él, porque era un deseo de dar y de expresar todo esto que había. ¡Wow! No te imaginas, en la universidad, con los amigos, con los conocidos y con los no conocidos, sobre todo en taxis o lo que sea. Si se presentaba la oportunidad, yo hablaba de Dios, les contaba mi experiencia, oraba por la gente en la calle, donde fuera. Cada vez que terminaba de orar por alguien, yo escuchaba al Señor decirme gracias. Y a mí me impactaba, porque yo decía, qué curioso, ¿no? Cada vez que oro por alguien, el Señor me dice gracias. Y yo, qué bonito. Pero me di cuenta que estaba relacionado con esta frase que había escuchado
del Señor cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Lo que por gracia recibes, por gracia vas a dar. Entonces era como Dios diciéndome, no te estaba obligando, era una promesa. Es que lo que has recibido por gracia vas a poder dárselo a otros también. Entonces fue como, wow. No era en plan, lo que has recibido por gracia, ahora tú lo vas a dar por gracia. Que claro que también es así, ¿no? Pero en mi caso, que yo lo había quedado como, no, era esto, ¿no? Era más una un regalo. Así como he recibido, porque el deseo de mi corazón, no porque me tocara, no como lo recibí, sino como realmente Dios quería dármelo, era como un regalo, una promesa. Cuando estuve allí esas 3 horas en el suelo, de las cosas que más me impactaron es ver cómo el Espíritu Santo entraba y habitaba dentro de mí. Ahora tenía todo el sentido, lo de la llenura del Espíritu Santo. No, es que Dios mismo, Dios entraba a vivir dentro de mí, o sea, Dios habitaba dentro de mí ahora. El universo entero se había metido dentro de mi ser. Era una sensación tan alucinante y era como, wow. Es indescriptible, pero es literal lo que sientes, que Dios entra a vivir dentro de ti, que Dios, que es gigante, el universo entero. Es impresionante, entra dentro de ti. Es una cosa que no sabría cómo describirla con palabras más que lo que estoy haciendo, pero las palabras se quedan muy cortas. Así que yo, cuando logré despegarme del suelo, corrí al espejo. Y yo sé, ¿y esto? Pues yo corrí al espejo porque dije, esto que estoy sintiendo, no hay manera que no se vea reflejado en un espejo. Yo me tengo que ver, algo tiene que haber cambiado por fuera, porque es demasiado para que no se note. Me acuerdo que me acerqué a un espejo y abrí mis ojos y dije, a ver, y me acuerdo que eso no lo he visto nunca más, solo esa vez, pero de verdad lo que sucedió fue que yo empecé a ver en mis ojos estrellas fugaces atravesando los ojos y yo decía, wow, es increíble, ¿no? Y es esto, ¿no? Es como Dios, que es tan enorme que el mundo entero, el universo entero está contenido en Él, viene y entra dentro de quien recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es algo alucinante, porque te haces uno con Dios, ¿vale? Pero a la vez, mi experiencia de escuchar la voz de Dios cuando me dice estas palabras, lo que por gracia recibes, por gracia vas a dar, es impresionante, porque ahí, en ese momento, dices, está la voz de Dios y Dios está habitando dentro de mí, pero es Dios Padre y Dios Espíritu Santo dentro de mí. Entonces puedes darte cuenta de alguna forma que, claro, son 2 personas diferentes, pero es un mismo Dios. Es alucinante. Y bueno, y tengo muchísimas más historias que contaros, que ya más adelante las contaré. Una vez se terminaron los bautismos, se me acercaron 2 hombres que se habían bautizado también y no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces llegaron y me miraron y me dijeron, queremos hablar contigo, todos serios ahí.
¿qué has hecho para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Explícanos. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Yo hasta ahora entendiendo de qué iba todo, que ni siquiera sabía que existía el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros llevamos estudiando desde hace varios años y llevamos varios cursos y llevamos nivel 1, nivel 2, nivel 3 de los cursos que tenían ellos allí y tal. Y nosotros no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo hemos hecho todo, hemos acabado todo el proceso, nos hemos bautizado y ahora recibimos. Y no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuánto tiempo estás aquí como creyente? ¿Qué cursos has hecho? Yo ni he hecho cursos. Esta es la primera vez en esta iglesia y de hecho yo creo que la primera vez de verdad aparte de esa primera en la que recibí a Jesús como Señor de mi vida, hice la declaración, pues básicamente era la segunda vez. Entonces para mí era como que ellos me estaban haciendo como el reclamo, o sea, ¿dónde hay que poner la queja aquí? y yo diciéndoles, pues ni idea. O sea, yo lo único que puedo decirles es que yo llevo, no en una iglesia, pero sí buscando a Dios intensamente durante mucho tiempo. Y es lo que quiero compartirte. Mira, no hay cosa más maravillosa que recibir el Espíritu Santo, porque ese es un regalo que a Jesús le costó mucho, porque nos salvó a través de su sacrificio en la cruz, pero también nos dejó un legado, nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo. Y le dice a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fuesen revestidos del poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo en ese momento es que la iglesia nace, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. O sea que ya podréis haceros una idea de lo importantísimo que es el Espíritu Santo, porque es quien le da vida a la iglesia. Sin Él somos gente con muy buenas intenciones, pero sin poder. Con el Espíritu Santo tenemos un poder extraordinario, una autoridad extraordinaria. Tenemos el mismo poder del que habla Lucas 4:18. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Aquí lo pongo para que lo leáis, porque me ha ungido, ¿no? Y es tremendo, 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 porque Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos hacer la obra para la cual hemos sido llamados. Nos capacita, nos da valor, nos da fuerza para poder caminar como Él necesita que caminemos y extendamos su palabra. Así que de verdad que no es en vano. Te animo a que busques el bautismo del Espíritu Santo. Y algo que es impactante, yo había tenido muchas experiencias sobrenaturales. Quizá tú estás en la iglesia y has tenido muchas experiencias sobrenaturales, pero quizá todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que hay mucha gente en la iglesia que piensa que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Quizá te has conformado con una medida de lo que Dios tiene para ti, pero quizá lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo, ser lleno en una medida diferente. Entonces, hasta que tú no estés 100% convencido de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, es porque no lo has recibido. Yo tuve experiencias extraordinarias con Dios antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y las iré contando.
Pero una de ellas es que yo ya había oído la voz audible de Dios, yo había sentido, había sido, digamos, si hubiese otro bautismo, había sido bautizada con el amor de Dios, había consolado mi corazón, había sentido el fuego, ese calorcito en el corazón, como si el sol hubiese descendido, pero no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. A los 14 años oré en lenguas. Yo sé que esto es algo que mucha gente asocia el bautismo del Espíritu Santo a hablar en lenguas. Los apóstoles, lo primero que recibieron fue el don de lenguas. Yo no sé si fue que iba a ser bautizada en ese momento y paré la cosa. No lo sé. Dice, no, lo guardamos para después. No lo sé. Pero te comparto mi experiencia. No puedo hablar de otra cosa más de lo que he vivido. Yo tuve un proceso desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo como de 2 años dentro de la iglesia hasta que volví a hablar en lenguas. O sea, yo no experimenté el hablar en lenguas cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo no vine a hablar nuevamente en lengua, sino 2 años después de pedirle al Señor, de arrepentirme por haberle dicho que me perdonara por estar hablando esa jeringonza tan rara. Fue durante un proceso de 2 años pidiéndole, rogándole, insistiéndole, hasta que finalmente, 2 años después, comencé a orar en lenguas. Así que oremos por bautismos en el Espíritu Santo en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y si tú no vas a una iglesia y estás viendo este video, ora por un bautismo del Espíritu Santo también y ve a una iglesia. Porque mira lo curioso, los regalos más extraordinarios que yo he recibido de parte de Dios han sido siempre en intimidad, pero el bautismo del Espíritu Santo ha sido en la iglesia. Y eso yo no lo cambio por nada. Yo tuve muchas experiencias sobrenaturales con Dios en mi habitación, por eso y yo digo que lo fundamental ni siquiera es importante y hay que hacerlo. Los procesos dentro de las iglesias, el discipulado es fundamental y lo hubiese agradecido si lo hubiese tenido antes, porque me hubiesen metido en menos líos de los que me he metido gracias a mi ignorancia. Pero sí que esa intimidad con Dios es que es lo que te permite acceder a esos tesoros del cielo. Es eso, es fundamental. Si tú no tienes una relación con Dios, ya puedes hacer 1000 cosas que nada va a pasar. Pero evidentemente Dios me llevó a una iglesia para que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo. No lo recibí en mi habitación a solas, lo recibí por la imposición, que no alcanzaron a llegar. Las manos llegaron a 1 metro de distancia mío, pero fue por la imposición de manos. O sea, dentro de la iglesia, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero antes y en otros lugares, tuve muchas otras experiencias tremendas con Dios. Y no era el bautismo en el Espíritu Santo. Así que bueno, aquí dejo mi experiencia. Por favor, ánimo, orad sin cesar. Oremos para que Dios haga cosas extraordinarias en este tiempo en nuestras vidas y en la iglesia y en la sociedad, por supuesto, porque hemos sido llamados a transformar todo lo que nos rodea.